Lea y Raquel, Lea se la pasó a sus hijos. Porque al Jacob a preferir a Raquel y no a ella, y a los hijos que le dio Raquel, ellos siempre se fueron a sentir, aunque fueron los primeros, siempre se sintieron en segundo lugar. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y ahí es donde empieza verdaderamente a marcar el destino que Dios tenía para José. Aleluya. Dice la palabra, y este es un punto clave, que José informa a su padre de la mala fama de sus hermanos. José tenía 17 años. Era el más querido de su padre, el más enñoñado, el más mimado, el más consentido. Y esto trajo no solamente cizaña, pero rabia y resentimiento entre los hermanos. Además, un joven de 17 años es un joven que no se mide, que todo lo dice, que no importa, no tiene la capacidad de entender que a veces debemos de mantener la boca cerrada para evitar las contiendas familiares por el bien de todos, ¿verdad? No estoy diciendo tapar el pecado, ¿verdad? Estoy diciendo entre los hermanos, a veces no siempre es bueno que tú como hermano estés, como decimos los boricuas, jateando a tu hermano. De vez en cuando tú tienes que callar hasta que tu papá y tu mamá te descubran por ellos mismos. ¿verdad? Pero entonces en este caso lo que pasa es que tanto se la lleva el que lo hace como el que lo calla. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero a veces uno tiene que evitar la contienda entre la familia, la rencilla, porque son etapas de lo que los humanos pasamos. Entonces cuando ya todos somos adultos y hemos dañado la confianza entre nuestros propios hermanos de sangre, a veces nunca más se puede recuperar. Amén. Fíjense bien, y digo esto por experiencia propia. Quiero mucho a mi hermano mayor, pero la autoridad que mi mamá puso en mi hermano hizo que yo y él no fuéramos unidos. Nos llevamos muchísimo, pero mi primo, que ya partió con el Señor, él fue como mi hermano. Con él yo tenía la confianza, hacía maldades, brincaba y saltaba, pero con mi hermano no, porque mi hermano todo se lo decía a mi mamá. Entonces yo siempre me metía en problemas. Y no era que hacía cosas malas. Ustedes saben que la vida de antes en Puerto Rico no es como esta vida ahora. Antes uno lo que hacía era irse al monte a tumbar fruta, meterse en la finca del vecino sin permiso, y eso simplemente era un castigo para uno. Coger un pote, nunca me olvido, un pote de cristal que la vecina colectaba los potes, y yo me los traje. Eso fue una zumba. Por eso es que te castigaron. Pues, pero en aquel tiempo verdaderamente era un robo, exactamente. Pero no porque la vecina se enojó. Ella me dijo quédatelo, pero mi hermano se lo sopló a mi mamá, pues no solamente me hicieron devolver el pote, sino también me llevé la zumba por coger el pote. Pero eso creó una distancia entre él y yo, porque otra vez digo, no está para el pecado, pero entre hermanos hay algunas cosas que simplemente deben de pasar entre hermanos para crear esa confianza, esa unidad entre uno, porque lo que hace es que crea una separación que a veces nunca más se vuelve a recuperar. Aleluya. Dice, y es aquí donde José tiene su primer sueño, donde comienza la verdadera historia de José, al ser vendido por sus hermanos a los ismaelitas. ¿Y quiénes eran los ismaelitas? Esto mismo lo he explicado miles de veces. Vive Jesús. Pues, exacto, pero todo el mundo está en silencio. Son los descendientes de Ismael, el hijo de Lea y Abraham. ¿Y cuál fue el primer sueño de José? Fue en donde se veía con sus hermanos atando manojos. Pero el manojo de él se levantaba derecho y más alto que el de sus hermanos, y el de sus hermanos se inclinaba al suyo. Y se encendió claramente la ira de sus hermanos contra él, diciéndole: ¿crees tú que reinarás sobre nosotros? Y tuvo otro sueño muy parecido a José, en donde el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. Pero esta vez le contó el sueño a su padre también, y fue reprendido diciéndole: ¿qué sueño es este? Le dijo Jacob: ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y esto se encuentra en Génesis 37, 10, 11, y así mismo fue, ¿verdad? Y aunque sus hermanos le tenían envidia, la palabra dice que Jacob, su padre, meditaba en todo esto, porque Jacob conocía a Dios. Él sabía quién era Dios y lo que podía hacer, lo que había hecho con él y con su hermano Esaú. Aleluya.
Esto le estaba diciendo a él que aunque él no lo aceptaba en ese momento, que Dios le estaba hablando a su hijo. Gloria a Dios. Y dice la palabra que envió su padre a José a Siquem, en donde sus hermanos apacentaban las ovejas, para ver cómo estaban, y ahí es donde comienza la vida de José en Egipto, porque desde que sus hermanos lo vieron venir, comenzaron a conspirar contra él y a pensar en lo que le harían. Recuérdense que ya ese era el favorito de su padre, ya ellos sentían envidia, pero ahí se ve que algo que pasa hoy día mucho, el crimen premeditado. Ellos comenzaron a maquinar qué le vamos a hacer, cómo nos vamos a deshacer de él, aleluya. Y dice la palabra que querían matarlo, y cogieron y lo echaron en una cisterna. ¿Y qué era una cisterna? Era un depósito subterráneo que se utilizaba para recoger y guardar agua de la lluvia, como decir un aljibe. Pero lo único que, gracias a Dios, que la cisterna estaba vacía. Y decirle y entonces ellos conspiraron lo que iban a hacer, echarlo en la cisterna y decirle a su papá que se lo había devorado un animal o una bestia salvaje. Y al final sabemos que eso fue lo que le dijeron a Jacob, que eso era lo que había pasado. Pero dice la palabra que cuando Rubén, el hermano mayor, oyó esto, lo libró de sus manos, diciéndole que lo echaran, en vez de matarlo, que lo echaran a la cisterna que estaba vacía. Recordamos que Rubén era el primogénito de Jacob, y como tal se suponía que aunque había perdido la primogenitura, él aún era el que velaba por los hermanos, aunque por haber cometido la falta y la inmoralidad de acostarse con Bilha, la concubina de su padre, ya sus hermanos no miraban su autoridad y no lo respetaban como tal. Así que cuando le echaron a la cisterna, le quitaron la túnica de colores que le había regalado su padre, pues esta sería la prueba que enseñarían a su padre más adelante como que él había muerto. Y dice la palabra que cuando vieron a la compañía de los ismaelitas que venían de Galaad, Judá otra vez, uno de sus hermanos decidió venderle y sacar provecho de él, y de esta manera no manchar sus manos con sangre, porque después de todo era su hermano, que él dijo, qué bien haré matándolo, mejor lo vendo y me gano algo para mí, ¿verdad? Dijo, y se lo vendieron a los medianitas, pero lo vendieron cuando Rubén, el hermano mayor, no estaba, para que no pudiera protegerlo. Quiero aclarar que el término ismaelita es un sinónimo de medianita. Probablemente dice, buscando en los diccionarios, estos dos términos se usaban en referencia al mismo grupo en general de donde descendía Abraham. Ismael había nacido de Abraham por medio de la sierva Agar, y los medianitas eran descendientes de Madián, un hijo de Abraham, y su concubina Setura. Así que todos estaban en la misma banda.